Esto es El Desdoble. Y para el desdoble de este jueves le doy la bienvenida y le agradezco que nos tome la comunicación a la vocal ejecutiva y consejera presidenta del INE en la Ciudad de México, María Luisa Flores Huerta. ¿Cómo está, consejera? Buenas noches. Hola, Braulio, buenas noches. Primero, con el gusto de poderte saludar y agradecida que nos des un espacio para hablar con tu auditorio. No, gracias a usted por el tiempo y cuéntenos, porque ahorita ya terminaron los cómputos distritales. ¿Qué es lo que sigue en esta elección? Tenemos claro que se cerraron las casillas a las 6 de la tarde del domingo. Después de ese momento empieza el programa de resultados electorales preliminares, después viene el conteo rápido y ahora está este proceso de los cómputos distritales. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, en nuestro caso, Braulio, nosotros no hemos concluido, más bien comenzaron precisamente ayer los cómputos de las 22 juntas distritales, que creo que sí sería importante compartirle al auditorio, que los cómputos son realmente el resultado oficial de la elección, es decir, todo lo que vimos del programa de resultados preliminares, el conteo rápido, no son los resultados oficiales de la institución. Los resultados en materia electoral que cuentan son los que se hacen precisamente ahora a través de los cómputos distritales. Te puedo decir que por ahora ya los 22 distritos de la Ciudad de México han concluido el cómputo distrital de la elección de presidente. Actualmente estamos todavía realizando en algunos casos el cómputo de la elección de diputaciones, sin embargo ya comenzamos a hacer entregas de constancias. La parte importante es que cuando un distrito concluye el cómputo de la elección de diputaciones, es el órgano facultado para entregar la constancia de mayoría, que es la que permitirá a quien ha sido la candidata o el candidato electo acudir y hacer toma de posesión en la Cámara de Diputados para poder acreditar que fue la persona que obtuvo el cargo. Y así estamos ahora en ese proceso, por lo menos llevamos ahora 2 entregas, pendientes de que salgan otras 2 más ya por ahí en las siguientes horas, y en el transcurso de la noche madrugada veremos que saldrán otras más, esperando que mañana, por la mañana, esperamos haber concluido el resto para que tengamos las 22 diputaciones que corresponden en el ámbito federal a la Ciudad de México ya entregadas, y esto por el principio de mayoría, por supuesto, es decir, por voto directo. Y también una vez que concluyamos iremos al cómputo de la elección de senadurías para que precisamente el consejo que me toca presidir a mí, que es el Consejo Local del INE en la Ciudad de México, pueda entregar el domingo la constancia de mayoría. Necesitamos que los distritos terminen el cómputo de toda la ciudad, nos envíen las actas y nosotros aquí sumaremos las 22 actas de los distritos el día domingo para hacer lo mismo, entregar la constancia a quienes hayan obtenido por mayoría de votos la fórmula de senadurías, que son 2 personas, más entregamos también la constancia de primera minoría, es decir, las 3 candidaturas del Senado que le corresponden por voto directo a la Ciudad de México. Y después de eso, tendremos que seguir hacia adelante, Bruno, todavía consolidando el tema de todo lo que tiene que ver con la elección. Haremos los expedientes, los entregaremos a las cámaras respectivas, le entregaremos al propio Consejo todo lo que tenga que ver también con la elección de diputaciones y senadurías por RP, que es algo que nosotros también hacemos el domingo en este Consejo, porque la Ciudad de México es una cabecera de circunscripción. Es decir, me toca llevar a cabo el cómputo de la elección de senadurías de RP con las entidades que integran la Ciudad de México, entregarlo al Consejo General y a su vez haremos entrega al tribunal de todos los expedientes que tienen que ver con la elección de presidencia de la República, para que a través de esto el tribunal pueda hacer la declaratoria respectiva de la elección de presidencia de la República. Así que todavía nos quedan algunos meses de trabajo importante y fundamental. Ahorita nos decía que el domingo es cuando se van a entregar las constancias de las diputaciones federales y también del Senado. Esa es una precisión importante, me parece, comentarle a la audiencia, porque la Junta del INE en la Ciudad de México atiende las diputaciones federales y el Senado de la República, que también pues son elecciones federales. Pero el tema del Congreso en la Ciudad de México y de las alcaldías depende del Instituto Electoral de la Ciudad de México. También ahorita nos decía que se van a entregar las constancias de las diputaciones por RP. Estas son las de representación proporcional, las conocidas plurinominales, ¿verdad?
Nosotros lo que haremos, perdón, Braulio, que además creo que ya ando dormida, te decía Bruno, No se disculpa, preocupe, así se llama ya mi hermano. después de varios días de desvelo, creo que ya traigo atrofiada la idea, perdón. Fíjate que lo que sigue ahí, Braulio, respecto de la CRP, nosotros no hacemos la designación, lo hace nuestro Consejo General en cuanto a diputaciones y a senadurías. Sin embargo, sí en nuestros órganos distritales se hace la sumatoria que genera el RP. Y si nosotros a nivel de Consejo Local en la Ciudad de México hacemos la sumatoria que corresponde también a la senaduría de RP, como lo hacen las 31 entidades restantes. Y tomando ese tema, entonces, la conformación final del Congreso, de la Cámara de Diputados y del Senado de la República se dará hasta después del domingo, cuando ya se haya ajustado el tema de la representación proporcional, que se hayan entregado las constancias. Hasta ese momento podríamos saber ya ciencia cierta cuántos escaños o cuántas curules, dependiendo de la Cámara, tendrán las distintas fuerzas políticas. Sí, de hecho eso lo hará nuestro Consejo General, es el órgano encargado de hacer las asignaciones de RP, de ver el valor que tiene un curul, en este caso, que es la silla de un senador o de una senadora, de una diputada o un diputado, y es ella la que determina, es nuestro Consejo General el que presenta el proyecto y hace la aprobación precisamente de esta asignación. Consejera, y aprovechando que... Perdón. Sí, adelante, adelante. Consejera, aprovechando que está con nosotras y con nosotros, la pregunta obligada es por este tema que se ha estado discutiendo de la sobrerepresentación. ¿A qué se refiere la sobrerepresentación? Bueno, es que la Constitución establece un principio, Braulio, que dice que ninguna fuerza política debe tener una representación que vaya más allá del 8% del porcentaje de votación que haya obtenido. Es un tema que electoralmente pues sí tiene una complejidad de entender, pero lo que busca la Constitución en esencia es que ninguna fuerza política tenga una representación que en porcentaje sobrepase de manera exponencial el porcentaje de ciudadanía que emitió o que decidió emitir un voto a su favor en las urnas. Ese es el origen de que la Constitución regule la sobrerepresentación y bueno, es muy importante. En nuestro caso, el Instituto ya en procesos electorales pasado ha hecho trabajos buscando que no exista precisamente esta sobrerepresentación y que los criterios se adecúen a lo que establece la propia Constitución. ¿Esta sobrerepresentación aplica para las diputaciones y senadurías, bueno, más bien para las diputaciones plurinominales únicamente? Solamente para las plurinominales, las de representación proporcional, porque evidentemente lo que decida la gente en mayoría, esto no tiene que ver con porcentajes. Sí, claro. ¿Y cómo se ajusta? Es decir, si un partido supera el 8%, esas diputaciones, porque de todos modos son espacios que se tienen que llenar, ¿cómo se ajustan? Se tendrían que dar a las candidaturas que cumplen lo que llamamos el costo que te decía, cuánto vale un asiento de una senaduría, de una diputación. Cuando un partido o una fuerza política ha cumplido ese porcentaje, tendría que ser retirado de ese reparto y dar al resto de los partidos que quedan, y conforme si hubiera otro que también cumple ese porcentaje, lo mismo tendría que ser sacado e irse repartiendo entre los que quedan, de tal manera que ninguno tenga una sobrerepresentación. Es decir, no, adelante. Sí, es importante aquí decir que el costo es el principio de conocer primero a cuántos partidos se les va a alcanzar a repartir, a cuántas de las fuerzas políticas van a alcanzar un escaño plurinominal, porque sí es necesario que obtengan los votos de lo que vale ese espacio. Insisto, si tú cumpliste, eres una fuerza política que tú ya estás excedido y generarías sobrerepresentación, tienen que sacarte de la bolsa de reparto y tú ya no serías sujeto a eso. Ok, y o sea, no es tan sencillo como que si el primer lugar, por así decirlo, el partido que más votos recibió, supera ese 8%, se pasen al segundo partido más votado, que probablemente no supere ese 8%. ¿Es más complejo que eso? Es más o menos, pero vamos asignando hacia abajo. Okay. Efectivamente, a ver, si sale el que obtuvo más votos, ya tiene el 8%, queda el segundo y él todavía no tiene el 8%, le das un escaño. Okay. Pero vas asignando uno a uno para ir hacia abajo. Una vez que les asignaste a todos, si te siguen quedando escaños que asignar, ves quién tiene el resto mayor, a él le vas a asignar, revisas que no haya sobrerepresentación y vuelves a iniciar de ir hacia abajo. Es ir asignando lugar por lugar para ir hacia abajo. Es decir, no le damos, si tenemos 200, es que le alcanza de lo que obtuvo de votación, le alcanzan 10, dáselos de una vez. No, vamos haciendo asignación una a una. Ok, sí es un tema complejo, pero qué bueno que la tenemos acá para que nos explique. Y también me gustaría preguntarle, una vez que ya concluyeron los cómputos distritales para la presidencia de la República, pues ha estado enmarcado este conteo en una narrativa del fraude. Le quiero preguntar, ¿este reconteo se da porque hay una narrativa del fraude o es parte natural de los procesos electorales?
No, de nuestra parte el reconteo no se da por una narrativa de fraude. Yo siempre digo que tenemos un sistema electoral tan protegido, Braulio, que definitivamente no es en materia de las urnas que sucede ninguna injerencia respecto de cómo una persona emitió su voto. No es ahí donde se determina la voluntad de la ciudadanía, sino ahí lo que vemos es el reflejo de lo que finalmente, por la causa que tú quieras, el ciudadano decidió emitir en la urna. Nosotros hacemos este recuento a raíz, recordemos el famoso voto por voto del 2006, que dio lugar a una reforma de 2008, que fue muy importante porque lo que hizo fue ampliar las causales de recuento. Tanto así que hoy recontamos por cualquier causa que pudiera generar la más mínima duda en las actas. Y eso nos hace hacer un recuento muy alto, Braulio. Nosotros en la Ciudad de México, te puedo compartir el dato que estamos recontando. Entre las 3 elecciones, si hacemos un promedio, tenemos un 81% de recuento de votos. Es decir, vamos a recontar 33,056 actas, obviamente divididas entre las 3 elecciones, de un poco más de 40,000 que se generaron en las 13,453 casillas, más las casillas que instalamos para cómputo de voto anticipado y prisión preventiva. Y esto es un número alto, 81% es un número bastante alto, pero hay que decir que el sistema electoral es exhaustivo en temas de recuento desde 2008, desde esta reforma. Si hay un numerito nada más, si yo le entrego a un presidente 200 boletas y el acta me dice que en total se emitieron con los votos sobrantes, personas que votaron y demás, me da un total de 201. Esa es una causa para que yo cuente, Braulio. Y generalmente sabemos que si en la urna de al lado o en la elección, porque las urnas están colocadas de manera continua cuando tú vas a votar, si en la elección de presidente me salió el acta con una boleta de más, pero en la de senadurías me salió con una boleta de menos, desafortunadamente tengo que recontar ambas, porque ya sé que seguramente la boleta que me falta acá fue introducida en la urna de presidencia, pero tengo que conocerlo a través del recuento. Entonces, aspectos como estos básicos nos hacen recontar. Es un proceso completamente exhaustivo que lo que busca es que la manifestación o la intención del voto de las y los ciudadanos se vea manifestada finalmente en los resultados oficiales, que son ya los del cómputo distrital. Consejera, se nos acabó el tiempo, pero le agradezco mucho por que nos acompañara. Es muy esclarecedor platicar con usted y dejar los micrófonos abiertos para los temas que haya abiertos en las próximas semanas. Le mando un fuerte abrazo. No, al contrario, gracias a ti, Braulio, estamos a la orden para poder explicar todo lo que sea necesario explicar, que para eso estamos acá. Gracias y pasa buena noche. Igualmente, nosotros vamos